Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el teórico de hoy vamos a hablar un poquito de toxicología y qué aplicaciones tiene desde el laboratorio clínico. Como siempre, la primera diapo destinada a mostrar los libros que se utilizaron para esta presentación. Y vamos a arrancar hablando un poquito de toxicología y la cantidad de ramas que tiene la toxicología. Cuando uno habla de toxicología y de tóxico, ahora más adelante lo vamos a definir, pero dentro de la toxicología hay como diferentes subespecialidades, si se quiere, se puede llamar, que se dedican a resolver diferentes situaciones o trabajar en diferentes pilares. Uno de ellos está en la toxicología clínica, donde el objetivo es intentar presuponer cuál es el fármaco que el paciente consumió, que le está provocando alguna intoxicación a través de los síntomas y los signos. Esto es simplemente a través de una anamnesis. Después tenemos, por ejemplo, la toxicología que se dedica a lo que es el monitoreo de fármacos. Vamos a aprender hoy que hay diferentes fármacos que yo necesito saber la concentración porque tienen un rango terapéutico muy estrecho. Entonces está bueno monitorizarlos porque si me paso de cierto nivel, de cierta cantidad de fármaco, estoy generando toxicidad. Y en el otro extremo, si no llego a lo que es el rango terapéutico, de alguna manera el fármaco no está haciendo efecto en lo que es el paciente. Después tenemos la rama que se dedica a lo que es la medicina deportiva, a de alguna manera evidenciar el consumo de sustancias que al atleta le generan un mejor desempeño físico. También tenemos lo que es la toxicología forense, y acá está todo lo médico legal para poder esclarecer diferentes situaciones. Todo lo que es la toxicología ambiental, ya sea del ruido, de la contaminación inhalatoria, de micropartículas que puede estar de alguna manera generando efectos adversos a la salud. Y bueno, estas son las cinco ramas que nosotros podemos de alguna manera describir de lo que es la toxicología. Después, por supuesto, cada uno de los profesionales encontrará la mejor posición, el mejor lugar para poder desempeñarse. Esto está en muchos libros, yo acá les traigo una definición de lo que es la toxicología y es una ciencia, ¿ah? Como todo lo que venimos estudiando, es una ciencia que estudia todos los efectos adversos de las sustancias y los productos que están, o sea, sobre lo que son los organismos vivos, y a su vez entiende y previene, acciona y hace diagnóstico de todas las enfermedades y de todas las drogas que justamente pueden llegar a causar algún efecto adverso en lo que es el organismo. Después tenemos que, por supuesto, todo tóxico, cuando se encuentra en una concentración superlativa, puede generar lesiones estructurales o funcionales en los órganos, que si esto se perpetúa en lo que es el tiempo, por supuesto que puede llegar a la muerte del individuo. Después tenemos que casi todas las sustancias pueden provocar el daño o la muerte si están presentes en una cantidad suficiente. Y ahora yo les traigo acá como la misma droga, si se usa correctamente, dependiendo de la dosis, puede ser algo beneficioso, pero cuando se utiliza en dosis superlativas, de alguna manera puede ser un veneno. Y acá les traigo el ejemplo del paracetamol, que lo hemos hablado más de una vez en este curso, cuando hablamos de funcional hepático, intento de autoeliminación y demás, como el paracetamol tomado en dosis recomendadas es un remedio, es beneficioso, pero de alguna manera cuando se consumen en dosis superlativas ya deja de ser beneficioso y por supuesto que genera un montón de efectos adversos hasta la propia muerte de lo que es el paciente. ¿Tá? Entonces, es muy difícil decir que una sustancia es inocua o es tóxica cuando justamente quizás la línea que separa el beneficio de los efectos adversos es muy delgada. En el paracetamol, dentro de todo, la línea es bastante importante, pero bueno, vamos a ver fármacos que la dosis terapéutica y el rango tóxico están ahí nomás. Entonces es muy difícil decir esta sustancia es inocua o esta sustancia es tóxica, cuando justamente la misma sustancia, dependiendo de la cantidad que se consuma, puede ser una u otra. Después lo que se han intentado crear son esto que se llama DL, que es dosis letal, es decir, cuánto debe consumir el paciente para que le cause la muerte. Y después tenemos la dosis letal 50, que es la dosis que le causó la muerte al 50% de los individuos que la reciben. Entonces, acá yo lo que les traigo es un cuadrito donde les traigo, recuadrado acá en rojo, lo que es el paracetamol. Lo que es la dosis letal del paracetamol está entre 10 y 15. Yo le pondría incluso un poquitito más. Esta cantidad de 15 gramos en una dosis, de verdad que es muy,
tiene un efecto adverso que puede llevar a la muerte del paciente, recordando que la dosis diaria recomendada por la FDA son 4 gramos día. ¿Tá? Ya cuando tenemos 15 son 4 veces más, y bueno, y esto por supuesto que genera un daño hepático brutal, que lo vamos a ver en esta clase. Pero bueno, le dejo acá la dosis letal de los diferentes fármacos que me pareció interesante, que son de uso habitual, si se quiere, para, bueno, tener ahí un marco de referencia de lo que se consume y cuál es esta dosis máxima letal. Entonces, tóxicos tenemos un montón y se puede clasificar dependiendo de la naturaleza. Hay tóxicos físicos y químicos. Los físicos tienen que ver con esto que les hablaba del ruido, este, de lo que es el ambiente, de todo lo que es el tóxico de ruido que genera muchas veces diferentes discapacidades a nivel auditivo. También físico tenemos los rayos X, los rayos UV, que esto obviamente se estudia. Vieron que tenemos acá, si se quiere, otra subrama, que es la toxicología física. Después tenemos los que son de naturaleza química, que son venenos, que son los de origen vegetal, los de origen sintético. Acá, por ejemplo, les dejo ejemplos donde el veneno de cobra claramente es un tóxico de naturaleza química, de lo que es animal. El mercurio, atropina y fentanilo, también podemos llegar a clasificar en algunos de estos. Pero bien, vean que de alguna manera es como que hay subdivisiones, subdivisiones, y cada subdivisión es como que es tratado por una rama más de lo que es la toxicología. Después tenemos que también, dependiendo de la vía de entrada, la intoxicación puede ser más grave o menos grave. Por lejos, la más grave es lo que es la vía parenteral, es decir, por ejemplo, a través de catéteres venosos, a través de inyecciones subdérmicas. O sea, parenteral es todo lo que va, no es digestivo, ¿tá? Sino que cualquier otra manera de inocular es parenteral. Después tenemos otras que son menos frecuentes, y bueno, después la ingestión, la inhalación y la piel son vías también de entrada que muchas veces accidentalmente los niños, por un tema de mera curiosidad, o los animales, son la vía por la cual se llegan a intoxicar. Pero bueno, por lejos, la parenteral es la más grave porque la droga llega mucho más rápido. Entonces se acumula mucho más rápido y por supuesto que los efectos adversos son más rápidos. También la intoxicación se puede clasificar si es subaguda, aguda o crónica. Esto va a depender de en cuánto tiempo puede generarle la muerte al paciente o la discapacidad. Subaguda es aquella intoxicación donde la gente actúa rápidamente y la discapacidad o la muerte es en pocos minutos. Acá les dejo un ejemplo de ello: la intoxicación crónica por antidepresivos tricíclicos. Es una intoxicación subaguda que de verdad, si no hacemos nada al respecto, el paciente puede morir en pocos minutos. Después tenemos la sobredosis de paracetamol como una intoxicación aguda. ¿Por qué el paracetamol es aguda y no subaguda? Porque uno podría pensar que, bueno, el paracetamol actúa en minutos también. ¿Qué sucede? El paracetamol comienza a necrosar el hígado, lo vamos a ver más adelante, cerca de las 24 horas, ¿ah? Cuando se empieza a metabolizar estas grandes dosis de paracetamol, que el hígado ya no da abasto, comienza a necrosarse de las 24 horas para adelante. Entonces, en realidad, si bien el paciente ahora puede estar estable, hay que tenerlo monitorizado porque cualquier efecto puede llegar en las próximas 24 horas. Es por eso que en este caso la muerte puede ser a los pocos días. Y después tenemos las crónicas que se dan que hay una lenta acumulación del fármaco. Y acá les dejo, por ejemplo, algunos de ellos: antiepilépticos o uso prolongado de lo que son los corticoides. ¿Cuál es la razón? Varias. Accidental es lo que yo les comentaba hoy, sobre todo los niños que por un tema de curiosidad, y cuanto más chiquitos, que todos llevan a la boca, no es una razón, sino que es justamente la vida misma, ¿no? Que muchas veces hay alguna distracción, cosas que pasan, puede llevar a una intoxicación totalmente involuntaria. Y después la voluntaria, bueno, por temas sociales, doping o algún intento de autoeliminación. Acá lo que les dejo son diferentes fármacos y dónde es que actúan. Acá insisto con el paracetamol para poder seguir con la misma línea de pensamiento. El paracetamol genera mucho daño oxidativo en lo que es el hígado, y lo que reduce es poder oxidativo, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por eso, si no tengo ningún antioxidante que me ayude a metabolizar el paracetamol, de alguna manera ese hígado empieza a isquemiarse y después necrosarse, para después el parénquima dejar de funcionar y causar lo que es la muerte.
Después lo que tenemos también son lo que llamamos síndromes tóxicos. Si recordamos la definición de síndrome, es un conjunto de síntomas y signos, ¿tá? Que esto podría corresponder tranquilamente a la rama clínica, ¿no? Donde uno valora lo que es la sintomatología del paciente y dependiendo de esta sintomatología puede presuponer el fármaco que está en exceso. Por ejemplo, un paciente que llega con estos síntomas, taquicardia, hipertensión, dilatación pupilar, hiperreactividad, acá el sistema nervioso simpático de alguna manera tiene un tono bastante elevado. ¿Cuáles son los tóxicos que uno debe pensar cuando tenemos pacientes con estos síntomas? Por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas. ¿Ah? Acá lo que les digo, tiene una activación de lo que es el simpático y esto, como está el sistema nervioso simpático actuando en más, se le denomina síndrome adrenérgico. Después, por ejemplo, tenemos el síndrome parasimpático, que esto lo vimos cuando hablamos de la intoxicación por órganos fosforados, que el síndrome colinérgico lo que sucedía es que no tengo colinesterasa, está inhibida la colinesterasa para cortar la acetilcolina. Entonces la acetilcolina está actuando en más y vimos en una cuadrícula, si ustedes recuerdan, cuáles son los síntomas más prevalentes de este síndrome colinérgico. Se le llama síndrome colinérgico porque justamente predominan síntomas de lo que es esta esfera, la esfera colinérgica. Y después tenemos el anticolinérgico, donde acá por ejemplo, en el colinérgico tenemos la acetilcolina actuando en más. En el anticolinérgico tenemos la acetilcolina actuando en menos. Entonces tenemos cierta sintomatología que el médico clínico, dependiendo de esta sintomatología, categoriza lo que es el síndrome que tiene el paciente y eso le ayuda a ir despejando fármacos y pensar en otros. Entonces, esta es la parte que quería llegar, que es la medular, donde vamos a estar profundizando el resto de la clase. Agentes tóxicos en laboratorios nosotros vamos a medir en suero y en orina y vamos a ver algunas particularidades de cada uno de ellos. Tenemos que saber que aquellas drogas de abuso son aquellas que no están en el organismo y la presencia de ellos no es fisiológica, ¿tá? Ustedes me pueden decir, bueno, pero con ese criterio todas son drogas de abuso. Pero estas puntualmente, las que están señaladas con un círculo, conlleva cuadros clínicos, físicos y conductuales, ¿tá? Que se caracterizan porque tienen tolerancia y dependencia. Es decir, cada vez necesito más para estar eufórico y después me hago totalmente dependiente, no puedo de alguna manera vivir sin esa sustancia. ¿Tá? Es lo que caracteriza a las drogas de abuso, que si bien las demás, su presencia en el organismo no es fisiológica, tienen la diferencia con respecto a las drogas de abuso, que no tienen cambios clínicos ni conductuales, ni mucho menos tolerancia y dependencia como si tienen las que están encerradas en un círculo. Entonces, me parece interesante que hay diferentes sustancias que nosotros vamos a medir en suero y hay diferentes sustancias que nosotros vamos a medir en orina con estos test que ustedes ven acá. Estas primeras acá son principalmente por intoxicaciones o intentos de autoeliminación. Después tenemos estas otras también, que la acumulación de ellas es a causa de estas drogas son, que las vamos a ver ahora, de alguna manera cuando se toman en exceso para un beneficio, claramente, cuando pasan ese rango terapéutico, de alguna manera puede llegar a tener efectos tóxicos, por eso necesita monitorización y son las que vamos a ir desglosando a lo largo de esta presentación. Vamos a comenzar entonces con estas primeras cuatro que son las encargadas de las intoxicaciones o los intentos de autoeliminación. Vamos a arrancar con lo que es el paracetamol, que para nosotros también es un analito conocido porque ya lo hemos nombrado en otras oportunidades. El paracetamol cuando ingresa al organismo se va a ir a metabolizar en el hígado. En el hígado lo que produce es este intermediario que tiene este nombre N-acetil P-benzoquinoaminina, que para nosotros ahora va a ser NAPQI, que tiene la particularidad que consume mucho glutatión. El glutatión a mí me ayuda porque es antioxidante. El tema es que, claro, cuando yo tengo mucho NAPQI, el glutatión se me agota. Entonces, si yo no tengo poder antioxidante, de alguna manera soy más susceptible al estrés oxidativo y las células todas se mueren. Porque este analito, además de no poder detoxificarse, se une a enzimas, se une a diferentes moléculas y no las deja funcionar. Entonces, esto en la evolución se convierte en un analito, en un metabolito, debí decir, tóxico para lo que es el parénquima hepático. Esto acá
lo he mostrado en diferentes presentaciones. Esto es un caso clínico donde tenemos una intoxicación, o sea, un intento de autoeliminación por paracetamol, donde ustedes ven el daño hepático brutal que esto conlleva, ¿no? Vean acá las transaminasas, que son enzimas que me indican a mí daño hepatocelular, y vean cómo está lo que es la bilirrubina, ¿verdad? Tenemos acá mucha necrosis, mucha inflamación, el parénquima de verdad que está sufriendo, y a esto se le puede anexar, por ejemplo, también una crasis, porque sabemos que lo que es el hígado sintetiza las proteínas de la coagulación, los factores de la coagulación. Entonces un hígado dañado, cuando se realizan estudios de coagulación, están también alterados. Y acá lo que les traigo algo muy interesante, que es una gráfica que me relaciona a mí la cantidad de paracetamol y la hora después de la ingestión. Y ustedes ven que tenemos una línea rosada, que para arriba yo pienso en una posible toxicidad hepática, y por debajo de esta línea la toxicidad hepática es muy probable que no suceda. ¿Qué pasa? El pico del paracetamol se da 4 horas después de la ingesta. ¿Qué significa esto? Que yo, si el paciente viene ahora y me dice que hace 2 horas tuvo una ingesta masiva de paracetamol, yo tengo que esperar a las 4 horas, porque vieron que es donde arranca esta gráfica. Entonces, y vamos a imaginarnos que espero hasta las 4 horas, saco sangre y después me va a venir el resultado, y el resultado yo voy a ver dónde es que caigo. Y ahí es si me tengo que preocupar más o menos. Por supuesto que si hay un paciente que me dice, bueno, mira, consumí hace 12 horas, también esta gráfica nos ayuda, pero si es un paciente que ya pasa del día del alto consumo, es como que esta gráfica pierde sensibilidad. Y está buena porque, insisto, con esto nos pone en la pista si hay una posible toxicidad hepática o no. ¿Qué tenemos? El pico de las 4 horas. Tenemos que también puede producir nefrotoxicidad, pero con menor frecuencia. Y esto es lo que les decía, la hepatotoxicidad está cuando se superan entre los 10 y los 15 gramos, que lo habíamos visto en la tablita anterior, que yo incluso les dije que podía también de ser un 15 un poquito más para arriba. Y la necrosis hepática comienza después del día. ¿Se acuerdan que dijimos que las intoxicaciones podrían ser subagudas y agudas? Y habíamos catalogado el paracetamol como una intoxicación, lo que es aguda, porque lo que vendría a ser la muerte del paciente no es inmediata en minutos u horas, sino que ustedes ven que acá la necrosis propiamente arranca el día o hasta las 36 horas. Por supuesto que cuanto más dosis de ingestión, más severo puede ser el daño, y a las 96 horas, de verdad que la necrosis, si el consumo fue muy importante, no se llegó a tiempo, la necrosis puede ser bastante importante, interesante, y el paciente termine falleciendo. Acá hay muchos pacientes que la única opción que tienen para salvarse es el trasplante hepático, que muchas veces no llega. Y después tenemos que se pueden cuantificar en suero, en orina. Lo más utilizado es suero, ¿tá? Porque claro, el suero me dice el valor, que es lo que yo necesito, lo cuantitativo, para poder extrapolarlo acá. Y no hay un valor de referencia, sino que los valores de referencia van a depender de la hora de la exposición, de la cantidad de horas después de la exposición. Porque justamente el rango tóxico de alguna manera va a variar dependiendo de la exposición. Ustedes ven que acá, por ejemplo, para 24 horas el rango de exposición, no sé, voy a inventarlo, 7 más o menos, pero el rango ya tóxico es más o menos para las 12 horas 50. ¿Tá? Esto tomando como referencia y haciendo algo medio rápido con esta gráfica, ¿verdad? Pero la explicación de esto es para que quede claro que los valores de referencia van a depender de la hora de exposición que tuvo el paciente. Vamos a hablar un poquito de los salicilatos, que es lo mismo hablar de aspirina. Nosotros sabemos que la aspirina nos salva en diferentes situaciones porque tiene muchas propiedades analgésicas para bajar la fiebre, antiinflamatoria. También tenemos que saber que la aspirina juega un rol en lo que es la antiagregación plaquetaria, evita la agregación plaquetaria, debí decir, y es por eso que muchas veces se las indica en pacientes que, por ejemplo, tuvieron un infarto agudo de miocardio, ¿tá? Para que la sangre de alguna manera circule con más fluidez. ¿Qué tenemos que saber de la aspirina? Que una vez que se une a lo que es la enzima, empieza a inhibir enzimas dentro de la plaqueta en realidad no va a ser funcional luego. Esto es algo irreversible, y la plaqueta va a estar inhibida hasta que su vida media, hasta que la plaqueta sea sacada de la circulación, a más o menos entre 8 y 11 días. ¿Dónde es que actúa lo que es
la aspirina actúa inhibiendo a lo que es una enzima, que esta enzima ayuda a producir tromboxano A2, que el tromboxano A2 es un potente estimulante para que la plaqueta se active y se dé la agregación. Voy a ir un poquito para atrás, así se ve esta unión acá. Cuando todo está, perdón, cuando todo está, cuando no hay aspirina en el medio, cualquier lesión expone colágeno, las diferentes proteínas de las plaquetas comienzan a activarse, se dan otras activaciones en lo que es dentro de la plaqueta, termina generando tromboxano A2 para activar más plaquetas y termina formándose, se activan las plaquetas y se empiezan a agregar. Lo que hace la aspirina justamente es inhibir esta enzima para que no produzca tromboxano A2, por ende no hay activación plaquetaria, por ende no hay agregación plaquetaria. La concentración máxima más o menos se alcanza en 2 horas. Y acá me parece interesante que la aspirina, el metabolito activo, ¿tá? Es el salicilato, por eso estamos hablando de salicilatos. Que hay algo muy interesante. Esto es como funciona normalmente. Pero cuando yo tengo una intoxicación voluntaria o accidental por aspirina, estos salicilatos lo que hacen es estimular el centro respiratorio y me causan hiperventilación. Por ende, llego a una alcalosis respiratoria. Si ustedes ven acá, les intento mostrar lo que es el centro respiratorio y tenemos un grupo respiratorio en este lugar que es el encargado de la inspiración, y tenemos otro grupo respiratorio que es el encargado de la expiración. Entonces, de alguna manera me estimula este centro respiratorio para hiperventilar, y claro, cuando yo estoy hiperventilando, estoy expirando mucho CO2, y si expiro mucho CO2, en definitiva, cuando uno hace una gasometría, se encuentra con una alcalosis respiratoria. Esa es una de las primeras cosas que genera la intoxicación por salicilatos. La otra cosa que generan es una acidosis metabólica, es decir, tengo una alcalosis respiratoria y después en la evolución tengo una acidosis metabólica, que es en definitivamente por lo que los pacientes terminan falleciendo. ¿Qué pasa? Voy a ir un poquito para atrás. Nosotros sabemos que dentro de la mitocondria se da el ciclo de Krebs para poder generar ATP. Cuando yo tengo una intoxicación por salicilatos, de alguna manera hay un desacople en lo que es la mitocondria, y yo dejo de producir ATP. Como no puedo entrar a la mitocondria, al ciclo de Krebs, lo que hace la célula es generar ATP, pero a través de la vía glucosa piruvato y piruvato lactato. Entonces lo que pasa es que yo comienzo a generar lactato, ¿tá? Y junto con el lactato a mí me generan unos hidrogeniones. Si ustedes se acuerdan de esta fórmula, ¿tá? Cuando yo tengo mucho, mucho, mucho hidrogenión a la vuelta, se me va a unir al bicarbonato, ¿tá? Y el bicarbonato va a empezar a consumirse. Entonces, esto es lo que me define una acidosis metabólica, la disminución del bicarbonato menor a 22 milimol litro. Entonces, tenemos como estos dos protagonistas en lo que es la intoxicación por salicilatos, pero en definitiva, quien termina ganando, o mejor dicho, el paciente termina falleciendo por la acidosis metabólica brutal que tiene, porque claro, me quedo sin base y tengo todo el medio acidificado. Y nosotros aprendimos que cuando yo tengo el medio acidificado, no puedo generar enzimas, las enzimas comienzan a desnaturalizarse, en fin, hay un montón de proteínas que tampoco pueden cumplir su función y el paciente termina falleciendo. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos cuando tenemos a alguien frente a una intoxicación por salicilatos? La siguiente, primero que nada, neurológicas. Esta alcalosis respiratoria que les comentaba en la diapo anterior, lo primero que genera es una vasoconstricción cerebral. La disminución de PCO2 hace que el cuerpo lo sense justamente la presión de CO2, y genere esta vasoconstricción, que lo que termina generando es una caída del flujo sanguíneo cerebral, por ende con la consecuencia que tiene esto de menor perfusión a los diferentes lóbulos. Como consecuencia de esto, uno puede tener mareos, confusión como lo más leve, y ya convulsión y síncope como algo más complicado. Después también lo que es la alcalosis respiratoria tiene como consecuencia la alcalosis intracelular, y nosotros sabemos que dentro del citoplasma de las diferentes células hay enzimas. Y acá, por ejemplo, les traigo, por ejemplo, diferentes enzimas que tienen un pH óptimo en el cual trabajan. Ustedes imagínense que si dentro del citoplasma celular tenemos esta enzima donde el pH habitual es de 4,
probablemente en este medio donde se presenta la alcalosis, claramente esta enzima que les marco acá, si tenemos un pH intracelular de 8, claramente no va a poder trabajar. Es por eso que si nosotros no tenemos actividad metabólica dentro del citoplasma, la célula en definitiva termina muriendo. Y después también tenemos de alguna manera complicaciones iónicas a punto de partida de esta alcalosis respiratoria. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos la albúmina, que era el transportador universal, que entre tantas cosas que llevaba calcio y llevaba también hidrogeniones. Cuando estamos en una alcalosis respiratoria, la cantidad de hidrogeniones que andan a la vuelta para poder ir arriba de la albúmina es menor. Entonces, ¿qué sucede? Todo el área que ahora ocupan los hidrogeniones en una alcalosis respiratoria no está. Entonces, el calcio que estaba libre ahora se sube arriba de la albúmina y esto me da hipocalcemia. Y nosotros cuando estudiamos lo que es el metabolismo del calcio, hablamos que la fracción libre del calcio iónico era fundamental para, por ejemplo, mover los músculos, el músculo esquelético. Entonces, una de las consecuencias que esto tiene son los calambres. No hay que olvidarse también que el corazón también es un músculo y si yo tengo menos cantidad de calcio iónico, la contractilidad va a estar disminuida. También me puede generar esta alcalosis respiratoria lo que es una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que había unas células renales que en su momento sensaban cómo estaba el medio interno y frente a una alcalosis respiratoria donde hay pocos hidrogeniones, las células renales quieren contribuir con hidrogeniones hacia el medio interno para justamente poder equiparar este pH. Pero esto lo hace llevando hacia su citoplasma un potasio. Entonces, de alguna manera intenta generar un pH más amigable, pero claro, a costa de meter un potasio dentro de que va desde lo que es la circulación hacia lo que es el citoplasma. Entonces, esto me genera una hipopotasemia con las consecuencias que tiene la hipopotasemia, por ejemplo, en los trastornos del ritmo que le puede generar el corazón. Eso con respecto a los salicilatos, ¿tá? Paracetamol y intoxicación con aspirina. Ya algo del paracetamol, ya algo habíamos hablado en otros teóricos. Vamos a hablar de la carboxihemoglobina, que también nosotros hemos hablado de carboxihemoglobina, sobre todo cuando vimos óxido no, perdón, lo que es ácido base y gasometrías. ¿Qué pasa? La carboxihemoglobina es la hemoglobina que está unido al monóxido de carbono, que nosotros, el ejemplo que siempre pusimos es cuando se viene el invierno y las personas dejan algún fuego o alguna estufa encendida y lo que sucede es que de alguna manera no la apagan, sucede algo que o sea, continúa en lo que es esa combustión y lo que termina sucediendo es que comienza a acumularse monóxido de carbono, que es un gas que no tiene color y todavía nosotros lo inhalamos y no nos damos cuenta que lo estamos inhalando. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la hemoglobina, ya lo dijimos también, la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el propio oxígeno. Entonces, claro, la hemoglobina se va a encargar de unirse al monóxido de carbono, desplazándome lugares para que con la hemoglobina viaje el oxígeno. Entonces, los tejidos lo que comienzan a producirse en ellos es hipoxia. Uno de alguna manera se está asfixiando y no se está dando cuenta. Esto acá se los traigo, bueno, acá les traigo la fuente, ¿no? El humo de cigarro, por eso en pacientes fumadores los valores de carboxihemoglobina son más elevados que pacientes no fumadores. Las fuentes, el humo de cigarro, los motores de gasolina, las unidades de calefacción doméstica, esto es lo que yo les comentaba, que están mal ventiladas, porque es combustión incompleta, ¿tá? Tengo poco oxígeno a la vuelta que me genera este monóxido de carbono. Y esto es lo que yo les comentaba de que genera la hipoxia tisular, celular o tisular, sí. Esto es lo que yo les mostraba en su momento cuando fue que vimos esto en el metabolismo de la bilirrubina. Ustedes se acuerdan que había una reacción en el organismo, que es la única, que el producto final de la reacción era la producción de monóxido de carbono. Y la reacción era la siguiente: cuando yo necesito abrir el anillo del hemo, que provenía de la hemoglobina, para sacar el hierro lo saco, pero a costa de que de abrir este anillo y que se produzca monóxido de carbono. Es por eso que los valores de referencia para pacientes no fumadores están hechos en base a esta reacción. Que esta reacción de verdad no le mueve mucho la aguja a lo que es el organismo, no nos genera grandes cantidades de carboxihemoglobina para que la hemoglobina deje de preferir al oxígeno
para preferir a lo que es el monóxido de carbono, ¿tá? Esto está súper regulado, súper controlado y lo que se produce acá de verdad que no es significante. Y esto es lo que yo les mostraba y también lo vimos. Cuando vemos la curva de disociación de lo que es el oxígeno con la hemoglobina, vemos que pasan dos cosas. Esto, lo que estoy mostrando acá en celeste o azul, es la curva de disociación de lo que es la hemoglobina con el oxígeno. ¿Qué sucede? Cuando hay monóxido de carbono en el medio, el monóxido de carbono hace que la hemoglobina se sature a pequeñas concentraciones de monóxido de carbono. Y otra cosa, la poca hemoglobina que llegó a unirse al oxígeno hace, el monóxido de carbono que anda a la vuelta, hace que la hemoglobina que se unió al oxígeno se desplace, esta curva se desplace a la izquierda. Y cuando esto se desplaza a la izquierda, ¿se acuerdan que habíamos comentado que me indica que el oxígeno es liberado? O sea, tengo mucha más afinidad por el oxígeno y lo libero más lento a los tejidos. O sea, tengo dos problemas. Muchas moléculas de hemoglobina unidas al monóxido de carbono y las pocas moléculas que tengo de la hemoglobina unidas al oxígeno las libero muy levemente. ¿Tá? Entonces, esto es lo que termina generando lo que es la hipoxia. ¿Tá? Esto es más o menos lo que les acabo de comentar y también lo vimos en un teórico anterior. Es por eso que nosotros medimos mucha carboxihemoglobina, sobre todo en pacientes que han sido, por ejemplo, rescatados de diferentes incendios y, bueno, presentan algún síntoma, por ejemplo, cianosis, frialdad periférica, ¿tá? Se le mide la carboxihemoglobina para ver el grado de intoxicación. ¿Y qué es lo que se hace? Normalmente lo que se hace en estos pacientes, por supuesto que se va a intentar em, instalar un tratamiento para mejorar su estado basal, pero tenemos que saber que la vida media de la carboxihemoglobina es de 6 horas. Con esto les quiero decir que un paciente al aire libre ventilando por 6 horas, naturalmente la carboxihemoglobina sí, daría bastante el tiempo para que su vida media se encargara de sacarla de la circulación. Y después tenemos que los órganos más sensibles a la hipoxia son aquellos que donde más sangre llega, justamente el corazón, justamente lo que es el cerebro, ¿tá? Por eso son los dos órganos que más sufren cuando tenemos una intoxicación por esta molécula. Después, esto es una manera que tenemos en el laboratorio de medir la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina nosotros lo podemos medir utilizando un gasómetro, ¿tá? Donde me va a dar las diferentes fracciones de hemoglobina. Y el gasómetro lo que mide es, eh, mide de alguna manera la absorbancia que tienen estas moléculas a diferente longitud de onda. Por ejemplo, acá les muestro que la oxihemoglobina absorbe principalmente a esta longitud de onda acá y a esta longitud de onda acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se diseñan los equipos automatizados, le dicen al equipo específicamente, bueno, toda molécula que tenga un pico de absorción, más o menos entre esta longitud de onda, que bueno, no la puse acá, corresponde a lo que es la oxihemoglobina. Y ustedes ven que la carboxihemoglobina tiene como una curva media parecida. Es por eso que muchas veces se decide que la oxihemoglobina se mida en este pico acá, a esta longitud de onda, y lo que es la carboxihemoglobina se termine midiendo en este pico acá, a esta longitud de onda. ¿Tá? Hoy por hoy los gasómetros tienen una batería bastante importante, una batería, digamos, de posibilidades de medir las diferentes fracciones de la hemoglobina. Yo acá le estoy diciendo una porque no tendría sentido medir en esta misma longitud de onda, ya que no sé lo que estoy midiendo. Yo sé que algo está absorbiendo, pero ¿qué está absorbiendo? ¿La oxihemoglobina o la carboxihemoglobina? Entonces, para de alguna manera evitar esto que les estoy comentando, hay diferentes estrategias y este, no me sale la palabra, diferentes opciones para que esto no suceda y que cuando se mida oxihemoglobina sea oxihemoglobina y cuando se mida carboxihemoglobina sea carboxihemoglobina. Acá les dejo después las diferentes longitudes de onda a la que absorben estas fracciones de hemoglobina que forman parte del 100%, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados siempre que la oxihemoglobina, se me fue la diapo, estamos acostumbrados que la oxihemoglobina, acá se las dejo, siempre cuando alguien está ventilando al aire y es una gasometría arterial, vieron que la fracción oxihemoglobina es la que justamente les gana a todas, ¿verdad? Esta es la fracción carboxihemoglobina, esta es la fracción
donde la hemoglobina está unida al hidrogenión que se liberó en la sangre venosa. Esto lo vimos cuando vimos la clase de gasometría, si quieren pasen por ahí, bíchenlo. Y tenemos la fracción que está unida a la metahemoglobina, que la vamos a desglosar más adelante. Pero ven que por lejos siempre la fracción oxihemoglobina es la que más predomina de todos. Lo podemos hacer a través de lo que es una gasometría, o también lo podemos hacer utilizando el anticoagulante EDTA. ¿Tá? El anticoagulante EDTA también es un anticoagulante utilizado para poder medir las fracciones, sobre todo lo que es la de carboxihemoglobina. ¿Tá? Bien, cosas interesantes, la muestra, por supuesto, debe ser hemolizada, porque al hemolizar la muestra, porque la hemoglobina es una proteína, ¿verdad? Entonces queda todo libre, estas proteínas, estas fracciones libres, para poder medir esa absorbancia y después darnos estos valores que ustedes ven acá. Entonces, el valor de referencia de la carboxihemoglobina, nosotros habíamos dicho que lo normal era menor a 2, incluso algunos libros dicen que es menor al 1%. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos diferentes porcentajes de carboxihemoglobina? Lo siguiente, acá les dejo. Por ejemplo, si tenemos un 10% de carboxihemoglobina, lo que vemos en el paciente es una falta de aire, es de verdad que en el esfuerzo intenso no, el paciente presenta una disnea, porque claro, el 10% es carboxihemoglobina. Tengo solamente un 90 para que sea oxi y que pueda llevar el oxígeno al resto de los tejidos. Por supuesto que cuanto más carboxiemoglobinas tenemos, la respuesta del paciente, la sintomatología del paciente se va agravando, y por supuesto que la última es la muerte, que puede ser cuando tenemos, por ejemplo, 80, 70, 80% de carboxiemoglobina, donde ya tenemos pérdida de nivel de conciencia, falla respiratoria, y termina en la muerte, ¿verdad? Pero bueno, me pareció interesante mostrarles esto, que también lo hemos visto, pero como los gasómetros nos ponen la pista de las diferentes fracciones de hemoglobina, e insisto con esto, la fracción carboxihemoglobina se utiliza para la monitorización de pacientes intoxicados, por ejemplo, en lo que son diferentes incendios. Vamos a hablar de la metahemoglobina, que era otra fracción diferente a la carboxihemoglobina. Lo que les traigo acá, nosotros conversamos de esto cuando dimos metabolismo del hierro y hablamos de que había dos tipos de hierro, dependiendo si era hierro más 3 o hierro más 2, y dijimos que el hierro que se depositaba era el hierro más 3, que el hierro más 3 era férrico, y teníamos que el hierro que te llevaba la hemoglobina era el hierro más 2. ¿Qué pasa? La hemoglobina, o mejor dicho, la metahemoglobina, en vez de transportar hierro más 2, porque el hierro más 2 es el que permite unirse al oxígeno, cuando tenemos la metahemoglobina, lo que está transportando la hemoglobina es hierro más 3. Entonces, este hierro más 3 no tiene la capacidad de justamente transportar oxígeno. Esto es normal porque la hemoglobina presenta naturalmente diferentes reacciones de óxido-reducción, y muchas veces puede pasar de más 2 a más 3. Cuando pasa a más 3 se llama metahemoglobina, que no puede unir al oxígeno. Eso es justamente si esta porción de la hemoglobina, que es la metahemoglobina, gana el terreno, voy a tener menos oxihemoglobina para poder transportar. Por supuesto que cuanto más metahemoglobina tengo, menos oxihemoglobina tengo, y se presenta lo que es la falta de aire, se presentan un montón de síntomas. Cuando aumenta la metahemoglobina, hay varias cosas. Acá yo les dejé algunos renglones de lo que decía el libro. Bueno, desórdenes genéticos, exposición a diferentes tóxicos, como son los nitratos, alinillas o sulfanamida. ¿Tá? Entonces, en cuenta que la metahemoglobina aumenta en lo que son este tipo de pacientes. Normalmente hasta 1,5% de metahemoglobina se acepta, y parece curioso que cuando uno ve la sangre arterial de un paciente que tiene la metahemoglobina elevada, tiene una coloración achocolatada. ¿Ah? Por supuesto que va a generar cianosis, porque no tengo oxihemoglobina suficiente para llevar al resto de los tejidos. ¿Ah? La cianosis es justamente cuando tengo insuficiencia en lo que es el transporte de oxígeno hacia lo que son los tejidos. Y bueno, la vida media de 4 a 8 horas,
y lo que vamos a hacer es a través de una gasometría o también se puede medir a través de utilizando diferentes tubos, como es el de ETA o el de parina de litio, para hacerlo por espectrofotometría. Hoy por hoy, por suerte, con el tema de la gasometría, ya es como que matamos varios pájaros de un tiro, porque tenemos la oxihemoglobina, la carboxihemoglobina y la metahemoglobina. Incluso se las he mostrado en las presentaciones anteriores, cómo aparecen como parte de las fracciones de hemoglobina en el informe que nos da el gasómetro. Órganos fosforados. También hablamos de ellos cuando hablamos de funcionalidad hepática, porque si hablamos de órganos fosforados, yo tengo que hablarles de lo que es la colinesterasa. Y este mismo dibujito estaba en ese teórico. ¿Por qué les traigo esto acá? Porque dijimos que los órganos fosforados están en lo que son los pesticidas, insecticidas, y la gente más afectada son la gente que hace trabajo de agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Los órganos fosforados tienen la particularidad de entrar por vía inhalatoria o también por la piel. ¿Se acuerdan que eran dos maneras de que los tóxicos podían pasar a lo que es el resto del cuerpo? ¿Qué es lo que hacen estos órganos fosforados? Me inhiben a lo que es la enzima acetilcolinesterasa o colinesterasa. Y acá les dejo, que es un copy-pego de la clase de funcionalidad hepática, que nosotros tenemos dos tipos de colinesterasa, la tipo 1 y la tipo 2, que la tipo 1 era la que estaba en el sistema nervioso central, la que permitía la unión neuromuscular, y la colinesterasa tipo 2 era la que nosotros encontramos en el plasma sanguíneo y era un reflejo de cómo estaba funcionando el hígado. ¿Cuál es la función de la colinesterasa? La función de la colinesterasa es hidrolizar lo que es la acetilcolina, que en este teórico, nosotros en el teórico de funcionalidad hepática, hablamos de las funciones de acetilcolina. ¿Y qué pasa? Dijimos que tenemos que la acetilcolina tiene muchos roles en lo que es como neurotransmisor, en lo que es la unión neuromuscular. Permite lo que es el movimiento de músculo liso y contribuye, por ejemplo, a frenar el sistema nervioso simpático cuando hay taquicardia. ¿Tá? La acetilcolina induce bradicardia. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, la colinesterasa es fundamental para eliminar la acetilcolina y que esto no esté en más. Cuando yo no tengo colinesterasa, la acetilcolina está en más y lo que se va a ver potenciado son los mismos efectos de la acetilcolina. Por ejemplo, como les acabo de comentar, si la acetilcolina contribuye a que el corazón vaya más lento y yo no tengo colinesterasa para eliminar la acetilcolina, la función de la acetilcolina va a estar en más, por ende me va a dar bradicardia. ¿Tá? Dijimos que la acetilcolina, por ejemplo, tenía una función importante en lo que es la peristalsis de lo que es el músculo liso de los intestinos. Entonces, si tengo la acetilcolina en más, el paciente puede presentar diarrea. Y esto es lo que nosotros definimos en ese momento como síndrome colinérgico. ¿Tá? El toxicólogo clínico, cuando alguien está intoxicado por órganos fosforados, lo que va a ir a buscar son estos síntomas y signos en el paciente para concluir que acá tenemos un síndrome colinérgico porque hay un aumento de la acetilcolina y si por supuesto en la anamnesis surge que el paciente trabaja en el campo con insecticidas y pesticidas, automáticamente el médico lo que va a solicitar es la medición de la colinesterasa, que lo que quiere buscar para confirmar este síndrome colinérgico es que la colinesterasa esté disminuida, ¿tá? Porque acá les pongo que los órganos fosforados inhiben lo que es la enzima colinesterasa. O sea, los productos que genera esta enzima, cuando yo los miro en el laboratorio, están disminuidos porque justamente la actividad enzimática está disminuida. ¿Tá? Después les dejo también ahí hay unos renglones bastante interesantes, pero existe la intoxicación por órganos fosforados que, como también están en los músculos, ¿tá? Porque me ayuda lo que es la contracción muscular, cuando esto está exacerbado, lo que termina sufriendo es el diafragma, que es el músculo que me permite la respiración. ¿Tá? Entonces, también es como que tenemos que tener en cuenta no solo lo cardiológico, sino también lo respiratorio. Acá lo que les traigo es lo que sucede en la cubeta. Nadie les va a preguntar esto, pero bueno, me pareció interesante ver cómo se mide la acetilcolina en el laboratorio. Tenemos que se enfrenta a la enzima del paciente a un sustrato que genera determinado producto, que este producto, ustedes ven que acá que la tiocolina viene para acá. ¿Por qué? Porque se va a unir a este otro reactivo que tiene determinado color. Entonces,
Este reactivo que tiene determinado color, al unirse a la tiocolina, de alguna manera genera este otro producto que tiene menos color. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? El pasaje de un color a este compuesto que es prácticamente incoloro, como les pongo acá. Lo que se termina midiendo es la disminución en la absorbancia en esta reacción y después se va a extrapolar a lo que es una curva de calibración para ver la cantidad de colinesterasa que uno tiene, ¿está? Esto es un ensayo enzimático colorimétrico porque justamente se mide la desaparición del color. Después tendremos que fijarnos a qué longitud de onda es, pero bueno, nada, me pareció interesante para poder terminar con lo que es órganos fosforados. Bien, estos cuatro acá son los que estuvimos hablando en este momento. Vamos a profundizar ahora en lo que son las drogas de abuso, en las que vamos a encontrar en orina y en lo que es el etanol, sobre todo en la cadena de custodia del etanol, porque justamente se utiliza muchísimo a nivel judicial para cuando hay algún accidente de tránsito y demás, para evidenciar si el paciente tenía cierto grado de alcohol en sangre o no, estaba manejando con cierto alcohol en sangre o no. Entonces es importante lo que es la cadena de custodia, yo no puedo perder de vista lo que es la sangre, porque bueno, es como que de alguna manera estoy dando garantías de que es del paciente y bueno, ese resultado es del paciente y en el medio no hubo ningún tipo de intercambio. Entonces, las cosas que vamos a hablar acá ya más o menos las sabemos, qué es lo que causa el etanol, qué es lo que sucede cuando el etanol está en exceso. A ver, el etanol, la principal acción es depresión del sistema nervioso central. Al principio, lo que es el alcohol genera una desinhibición, un grado de estar eufórico bastante importante, pero a lo largo, en esa misma noche de salida de baile, lo que termina generando es una depresión del sistema nervioso central, o sea, potencia lo que son neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, que terminan generando una inhibición en lo que es el sistema nervioso central. Entonces, claro, es como que de alguna manera al principio está todo bien, todo pum para arriba, pero termina generando al fin y al cabo, al finalizar el baile, una depresión del sistema nervioso central. Estamos todo mucho más lento, estamos más lentos de reflejos, más lentos para pensar. Es por eso que claramente no se puede manejar con alcohol en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este alcohol a su vez es mezclado con otro fármaco que vamos a ver en esta clase, como por ejemplo las benzodiazepinas, que también son otro depresor del sistema nervioso central, es una tremenda potenciación. ¿Tá? El alcohol ya de por sí deprime el sistema nervioso central. Si a su vez lo consumo con otros fármacos, como pueden ser las benzodiazepinas, lo que puedo tener acá es una potenciación que me termine jorobando el centro respiratorio y el paciente comienza a respirar menos. Por supuesto, no por voluntad, sino por el grado de alcohol más el fármaco. Se potencian y claro, si el paciente ventila menos, se empieza a acumular lo que es CO2. Si se acumula CO2, de alguna manera entra en una acidosis, ¿tá? Y ya sabemos las complicaciones de la acidosis. Esto es lo que les quiero mostrar, con que si se combinan estas dos cuestiones, ustedes ven que el cerebro está todo muy lindo así, ya bastante deprimido. Si lo mezclo con benzodiazepinas, pasa de estar de este rosado fosforescente a apagado totalmente. ¿Tá? Se metaboliza en lo que es el hígado. ¿Tá? Esto también nosotros lo conversamos cuando hablamos de hígado graso, cuando hablamos de los lípidos, porque el paciente alcohólico podía tener hígado graso, así que si quieren lo pueden volver a ver de ahí. Y lo interesante de esto es que cuando uno toma, sale a bailar, o a algún lado, a una reunión, no importa, y consume alcohol, las concentraciones máximas se alcanzan más o menos a lo que es la hora. Cada uno toma hora y a la hora va a tener la concentración es máxima. Y esto es lo que yo les comentaba. Lo que hace es intensificar lo que es el alcohol, por eso deprime, lo que son las neuronas inhibitorias que generan GABA. Que el GABA lo que hace es abrir diferentes canales de cloro, que el cloro es negativo y me termina hiperpolarizando la membrana. Entonces, claro, cualquier estímulo que yo quiero hacer, estoy más lento para todo. Estoy más lento para pensar, estoy más lento para razonar, estoy más lento para mover un músculo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque potencia a estas neuronas inhibidoras. Y algo interesante que cuando se consume alcohol durante el embarazo, el alcohol es teratógeno, es decir, puede llegar a generar malformaciones. Es por eso que una buena educación hay que darles a aquellas mamás que de alguna manera consumen alcohol
en lo que es el embarazo. Hay que hablarles de la importancia de esto para que justamente no lo hagan, ¿verdad? Acá lo que les traigo es la cantidad de mililitros o sea, la cantidad de miligramos por decilitro que puede llegar a tener una persona en sangre y qué es lo que genera, ¿tá? Después tenemos otros signos y síntomas clínicos, pero quiero que vean esto acá. Hasta el año 2007 en Uruguay se permitía de alguna manera manejar, conducir con hasta 0,3 gramos litro de alcohol en sangre, que si ustedes ven acá, entramos a ver los síntomas y los signos, ¿tá? Donde tenemos leve euforia, el aumento de la sociabilidad, nos gusta hablar con todo el mundo cuando estamos con alcohol en sangre, tenemos aumento de la confianza, pero quiero que vean acá, dice disminución de la atención, disminución en el juicio y disminución en el control, y algún deterioro sensomotor, ¿tá? Procesamos más lento la información, perdemos los reflejos, es por eso que desde el año 2007 para adelante, claramente al ver todo esto, manejar con este grado de alcohol en sangre no es del todo bueno, ¿verdad? Y después, por supuesto, que a medida de que vamos aumentando la concentración de alcohol en sangre, lo que genera en el ser humano va desde la excitación, confusión, estupor, coma y por supuesto que la muerte, ¿tá? Acá les dejo también, por si quieren leer, algunos otros signos y síntomas clínicos que genera esta concentración las concentraciones estas de alcohol en sangre. Esto es más de lo mismo. ¿Cómo es que genera toxicidad el alcohol? Aumentando la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. ¿Ah? Esto lo vimos en metabolismo de los lípidos. Entonces, claro, un alcohólico crónico termina con un hígado graso y con un hígado de verdad que lo lleva a la cirrosis. Después tenemos que estimular lo que es la formación de los lípidos y aumenta el lactato, porque esto también lo vimos. Cuando el cuerpo quiere generar Cuando el cuerpo quiere de alguna manera desintoxicarse del etanol, hay diferentes reacciones químicas que terminan llevándome a varias cosas. Primero que nada, a un aumento de cuerpos cetónicos. Y después, como yo tengo muchísimo acetil-CoA, este acetil-CoA se desvía, cuando esto es crónico, como bien dice acá, se desvía la formación de ácidos grasos y tenemos un aumento importante de lo que son las VLDL. Y esto es lo que me explica el hígado graso, ¿tá? Es por eso que tenemos el incremento del lactato y la lipogénesis. El incremento del lactato se los explico por este otro lado. El cuerpo, ¿qué pasa? Para poder llevar a cabo estas reacciones, sacrifica mucho NAD para formar NADH. Sacrifica mucho NAD acá para formar NADH. Entonces, el cuerpo necesita NAD y yo tengo que poder formar NAD después en otra reacción a través del NADH. Una reacción que me da esa posibilidad es la del piruvato al lactato, donde ustedes ven que todo el NAD que yo genero en estas reacciones genera NADH, perdón. Y para poder volver a sintetizar NAD, necesito que este NADH pierda este hidrogenión y lo hago a través de esta reacción. Esta reacción tiene como consecuencia la hiperlactatemia. Y si yo tengo el lactato, de alguna manera también tengo un hidrogenión. Es por eso que los pacientes alcohólicos pueden vivir en una leve acidosis. ¿Y por qué me aumenta el ácido úrico en sangre y la gota en los pacientes alcohólicos? Porque cuando estudiamos ácido úrico, dijimos que el ácido úrico tenía un canal en el riñón que cuando hay mucho lactato, el lactato compite por excretarse por ese mismo canal. Entonces, claro, es como tener mucha gente pasando por una misma puerta. Hay gente que no va a pasar. Eso lo que hace es que pase más lactato, menos ácido úrico y termine generándose un aumento de uricemia y termine generando lo que es gota. Y después tenemos el déficit de la vitamina B1, que si ustedes se acuerdan de la nemotecnia, tengo rota la nariz, poder aspirar coca barata, la B1 que tengo es la timina. Es por eso que a pacientes alcohólicos, una de las cosas que se le da en el tratamiento es el timina para poder compensar este déficit que el propio alcohol le genera. Entonces, más de lo mismo, alteraciones, esto es como un resumen del resumen, ¿no? Alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones gastrointestinales, todo lo que yo consumo de alcohol de alguna manera me irrita el estómago, me puede generar úlceras, es muy irritante para lo que es la mucosa gástrica y todavía y también intestinal. Hipoglicemias, ¿por qué? Porque si me voy para atrás, ¿qué pasa? Como el piruvato está continuamente generando lactato, cuando yo estoy en ayuno, que no he consumido nada,
de glúcidos, la glicemia se mantiene de alguna manera en ciertos niveles porque el piruvato genera lo que es el glucosa a través de diferentes vías. Como el piruvato de alguna manera está todo consumido para el lactato, no puedo generar la gluconeogénesis. Por ende, tengo hipoglicemias. ¿Ah? Es lo que les quiero poner acá. Después puede generar pancreatitis aguda también. Los pacientes alcohólicos tienen pancreatitis aguda y también pancreatitis crónica, es decir, tienen lo que es el páncreas inflamado de manera bastante importante. El ataque agudo de gota, lo que les comentaba, y pueden generar la cetoacidosis metabólica, tenía acá el cuadrito, porque una de las vías para poder despejar tanto acetil-CoA es la producción de cuerpos cetónicos. ¿Tá? Entonces, vean que el alcohol, ya sea en agudo o en crónico, es bastante tóxico para el organismo. Después, ¿qué es lo primero que pasa cuando estamos frente a una intoxicación aguda? Ya lo hablamos. Tengo un trastornado lo que es el aprendizaje. Por supuesto que tengo menos atención y concentración y el juicio y la capacidad de raciocinio de alguna manera disminuye. Es por eso que uno toma conductas que antes le parecía que eran muy peligrosas. ¿Tá? Cuando está el alcohol presente, es como que esas conductas peligrosas ahora no son tan peligrosas y bueno, por supuesto que el alcohol tiene las consecuencias que tiene a nivel de accidentes de tránsito. ¿Cómo voy a medir el etanol? Tengo como tres posibilidades de medir el etanol. Primero que nada en sangre, que es el que más se utiliza, porque el nivel de etanol en sangre que yo mido ahora me pone en la pista de que cuánto estuvo el paciente expuesto en las últimas 8 horas, ¿tá? Lo que es la extracción de sangre. Después se han inventado otro tipo de dispositivos como lo que es el etanol en saliva, pero acá tengo el problema de los enjuagues bucales que pueden darme ahí algún falso positivo, y el etanol en orina que de verdad mucho ya no se usa. El tema del etanol en orina me pone en la pista de si el paciente estuvo expuesto no solo las 8 horas, que me da también la sangre, sino de 8 hasta 12 horas anteriores. ¿Qué pasa? Tenemos que ver muy bien si en el laboratorio vamos a hacer el etanol de lo que es sangre entera o de lo que es suero. ¿Por qué? Porque el suero, como les pongo acá, el suero tiene un 20% más de agua, lo que es la sangre total. Entonces, lo mismo que les pongo acá, el suero tiene más agua que lo que es la sangre completa, ¿no? Lo que es la sangre total que les dibujo acá. Entonces, ¿qué pasa? Las concentraciones que yo obtengo en suero, como tengo más agua, son más altas que la que yo obtengo en sangre entera. Es por eso que el laboratorio es importante que cuando nos pongan el valor de referencia, ver qué tipo de muestra está utilizando. ¿Tá? Después, esto nada, es un tema de dato anecdótico, que la proporción de etanol en suero y en sangre total es de 1,18. ¿Tá? Tengo un poquitito más en suero que en sangre total. Es por eso que les decía la importancia de poner el tipo de muestra. ¿Tá? Se puede hacer de cualquiera de las dos. Habitualmente se utiliza lo que es suero. Y después es algo interesante que como el alcohol es volátil, yo no puedo mantener el tubo tapado, perdón, no lo puedo mantener destapado, al revés. ¿Tá? ¿Por qué? Porque sucede si yo mantengo el tubo destapado, todos estos vapores de alguna manera tienden a salir y cuando yo voy a medir el etanol, de alguna manera pierdo etanol porque se evaporó. ¿Tá? Entonces es importante siempre de que el tubo antes de ser procesado esté tapado porque si se destapa pasa esto que les estoy mostrando acá. Después, si tengo el equipo roto o algo, yo puedo de alguna manera almacenar esta sangre bien sellada, por supuesto, y a 4 grados para poder procesarlo más tardíamente. Esto es lo que les traigo acá, es el instructivo que tenemos acá en Uruguay para lo que es la toma para la alcoholemia. Y les pongo en lo que es en amarillo las cosas importantes. Primero que nada, la muestra debe extraer la muestra de sangre entre la hora y las 4 horas ocurrido el hecho. ¿Tá? O sea que acá tenemos un intervalo de horas, entre la hora y las 4 horas, porque si no se puede llegar a metabolizar claramente. Dice así, se extraen 5 mililitros de sangre y se debe colocar en un tubo de 5 mililitros. Vieron que no hay ningún mililitro de más. ¿Por qué? Porque si yo uso un tubo de mayor volumen, va a quedar justamente una cámara, un espacio
entre lo que es la sangre y el tapón, y ahí hay aire. Entonces hay como diferentes pérdidas sensibles de alcohol. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, intentamos que, voy a ir un poquito para atrás, que la sangre, cargo 5.000 litros y agarrar un tubo de 5.000 litros para cargarlo hasta acá arriba, para que no quede ninguna especie de cámara, como dice el texto, para no tener ahí ningún tipo de pérdida. Eso por un lado. Después, no debo extraer directamente no se debe extraer de una vía venosa periférica, o sea, si el paciente tiene un circuito, no voy a extraer sangre de ahí, sino que debo agarrar una zona y la debo limpiar con un jabón desinfectante, o sea, yo no puedo limpiar, hacer lo que es la antisepsia con alcohol, porque justamente si lo que voy a medir es alcohol, no puedo hacer la antisepsia con alcohol, sino que se hace con un jabón desinfectante. Y bueno, es lo que les digo, no utilizar soluciones alcohólicas. Se deben utilizar tubos con EDTA, con tubos de heparina de litio, fluoruro de sodio, ¿tá? Es lo que les dibujé en lo anterior. Los tubos no deben contener gel separador de suero, ¿tá? Esto es también importante tener en cuenta. Vieron que es un protocolo bastante estricto, ¿verdad? Y después el tubo debe quedar lleno, sin cámara de aire, lo que reafirma lo que les comentaba acá arriba, y bien tapado para evitar lo que es la evaporación. El tubo debe estar, por supuesto, correctamente identificado, claramente tiene que llevar con nombre, apellido, cédula de identidad, fecha y día de la extracción, lógicamente, para ver si son las 4 horas y si el tubo que tengo enfrente es de la misma persona que se le sacó sangre, por eso debe venir correctamente identificado. Esto es preanalítica, lo que hemos aprendido desde el día 1. Y la muestra debe mantenerse refrigerada a 4 grados en todo momento. ¿Tá? Esto es como las pautas que tenemos acá en Uruguay, mismo del Departamento de Química y Toxicología y del ITF, del Instituto Técnico Forense. ¿Tá? Por estas cuestiones es la que nos regimos nosotros acá en Uruguay. ¿Qué es lo que sucede en la cubeta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto ya se los comenté, que esto es lo que pasa en el hígado, ¿no? El etanol pasa a acetaldehído porque se da una reacción y la enzima que participa acá se llama alcohol deshidrogenasa. ¿Qué pasa? Los que diseñan los métodos dijeron, ¿para qué vamos a inventar una reacción nueva si ya tenemos la propia del organismo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el reactivo que ellos nos proporcionan, colocan ya lo que es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, esta enzima, que la intento dibujar acá como una C, cuando ve al etanol en el reactivo, además de tener la enzima, tiene lo que es la coenzima NAD. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esto, que pasa en el propio cuerpo. Cuando la enzima tiene enfrente de ella a lo que es el etanol, a lo que es el NAD, se pone a trabajar para de alguna manera producir NADH y acetaldehído. Acá en el laboratorio podríamos medir cualquiera de las dos cuestiones, pero estamos más acostumbrados a medir lo que es el NADH. Entonces, ¿qué pasa? Hago una curva de calibración donde justamente mido la absorbancia del NADH y extrapolo esta curva de calibración y me va a dar la concentración de etanol que yo tengo. Otro primo del etanol es el metanol, que acá les pongo ahí hay unos renglones. Está en anticongelantes, limpia cristales, combustible enlatado. Se puede consumir intencionalmente o accidentalmente porque puede estar contaminado en algún whisky ilegal. Esto es lo que dice la bibliografía. Y por supuesto siempre accidentes en lo que son los niños. Genera acidosis grave y neuropatía óptica que puede justamente generar o la muerte o resulta en la que es la ceguera o lo que es la muerte. Ahora, cosas que tenemos que saber para hacer la interpretación de cualquier tipo de resultados, porque hay factores que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo en lo que son los test cuantitativos, perdón, cualitativos, me corrijo, en los test cualitativos. Que a mí me dé un resultado positivo, indica que la droga se detecta porque está por encima de una concentración conocida. Es decir, yo tengo un límite que si me da un resultado positivo, yo sé que superó ese límite que detecta la prueba. Que no es lo mismo que me indique intoxicación. Porque, por ejemplo, uno puede beber alcohol, no está intoxicado, pero la prueba me da positiva. Entonces, acá les pongo un ejemplo. El límite de detección del test de la cocaína, en lo que es cualitativo, es positivo si la cantidad de la droga que tiene el paciente supera los 300 nanogramos mililitros. Si el paciente tiene 299, ¿tá? No me va a dar positivo.
¿tá? Entonces, es lo que les traigo acá. Un resultado negativo indica que la cantidad de las sustancias se encuentra por debajo de una concentración conocida. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque un test negativo, de alguna manera, puede estar dándome negativo, pero no porque no tenga la droga, sino que está por debajo de lo que detecta lo que es ese test. Entonces, para que esto no me pase, hay cosas que yo debo tener en cuenta. Primero que nada, el tiempo. ¿Da? Cuanto más tiempo pase, de alguna manera el clearance de esa droga va a estar o sea, la droga se va a intentar depurar del organismo. Entonces, claro, me puede dar un falso negativo, ¿está? Me puede dar negativo, pero justamente falso, pero que yo deje pasar mucho tiempo. Puede ser que el espécimen esté adulterado, ¿tá? Por eso es importante lo que es la cadena de custodia, ¿tá? ¿Qué pasa? Vamos a ir acá abajo. ¿Cómo se puede adulterar un espécimen? De muchas maneras. Acá les traigo la más importante que mencionaba el libro. Primero que nada, la pueden diluir. Es por eso que cuando uno hace una cadena de custodia y el paciente tiene que orinar dentro de un frasco, quien realiza la cadena de custodia tiene que estar mirando al paciente que justamente la orina que entra en el frasco sea la de él, ¿tá? Para que no la cambie, justamente para que no la sustituya. ¿Tá? Entonces, y para que justamente no le coloque ningún diluyente, ninguna sustancia que justamente me la diluya. ¿Cómo se dan cuenta en los diferentes laboratorios si hubo una dilución? Porque miden la creatininemia, la creatininuria sería, y lo que es la densidad, ¿tá? Que ya se sabe que la creatinina en orina más o menos anda en 20 miligramos de decilitro y la densidad es superior siempre a 1000. Cuando yo tengo una orina diluida, esta concentración de creatinina y esta densidad son menores. Entonces se considera que la orina está diluida si las concentraciones de crea y la densidad están por debajo de estos límites que ustedes ven acá. Después, ¿cómo yo me doy cuenta, por más que tenga la cadena de custodia y esté mirando yo que la orina, por más que sea del paciente, cómo me di cuenta en el laboratorio que no la cambió? Bueno, teóricamente la muestra de un paciente recién emitida, una orina recién emitida, tiene que estar entre 32 y 37 grados. Si hay una sustitución, uno puede pensar que la orina que está ocupando el lugar ahora no es emitida en el momento. ¿Tá? Por eso la temperatura se registra inmediatamente. Cualquier temperatura menor a 32 o mayor a 32, bueno, menor a 32 diría yo, no es posible, entonces ahí se considera que la orina se sustituyó. Y después se miden en el laboratorio diferentes analitos como el pH, los nitritos, yodo, flúor, porque estos analitos, si los encuentro en orina, de alguna manera me ponen en la pista de que esta orina está adulterada y se agregó alguna sustancia para que justamente interfiriera con la prueba adrede. ¿Tá? Entonces debemos descartarla, como dice acá, si tenemos alguno de estos tres. Hay más, pero bueno, les traje que me parecía a mí lo más importante. ¿Tá? Después, ¿qué otra cosa yo debo tener en cuenta? Si hay algún otro fármaco que se consumió que puede generarme alguna interferencia porque son estructuralmente iguales. Entonces hay que hacer de alguna manera una buena anamnesis para ver si además de esa droga consume alguna otra droga que pueda generar alguna interferencia. Y después tenemos que ver la sensibilidad del test. Si ustedes se acuerdan, la sensibilidad de la mnemotecnia me siento enfermo, tengo que ver la capacidad de que justamente me detecte todos los enfermos. ¿Cómo yo aumento la sensibilidad de un test? Bajando, por ejemplo, este límite de detección. Cuanto más abajo, cuanto más menos nanogramos mililitro detecte, más sensible es el test. Por supuesto que también estudiamos que cuanto más sensible hay, va a entrar mucha más gente sana y la voy a categorizar como enferma, que en este caso no es que esté sana o enferma, voy a categorizar a gente que tiene la droga en la orina cuando en realidad no la tiene. Es por eso que estos test, que si bien son muy sensibles, deben confirmarse después con otra prueba más específica. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es todas estas sustancias que podemos encontrar en orina y vamos a hablar algunas cuestiones de estas sustancias que me parecieron interesantes. Primero que nada, en orina vamos a encontrar anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepina, hay test para estos.
Vamos a empezar a hablar de lo que son las anfetaminas. La anfetamina o metanfetamina son diferentes fármacos que estimulan a lo que es el cerebro, ¿tá? Ponen, hacen que haya un aumento de lo que son los neurotransmisores y el paciente tenga una estimulación del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un síndrome simpático mimético. El paciente en principio va a tener una gran broncodilatación, va a tener una hipertensión y va a tener una midriasis, es decir, una pupila súper dilatada, que es lo que les quiero mostrar con este gatito acá. Después, esta respuesta vasopresora puede generarme lo que es hipertensión portal, no, hipertensión pulmonar. Yo lo que le intento mostrar acá, voy a ir un poquito más cerca, es que de este lado tengo lo que son, le quiero simular diferentes vasos sanguíneos que están vasodilatados y de este lado están todos vasocontraídos. Entonces, ¿qué pasa? En cada latido, en vez de que esto se llene de sangre, el corazón va a tener que hacer más fuerza para llenar estos vasos de sangre porque están vasocontraídos. Y el corazón empieza a trabajar más, tiene que trabajar de alguna manera con más fuerza. Y a su vez, como genera también una taquicardia, es como que el corazón termina sufriendo cuando uno consume este tipo de sustancias, ¿tá? También cuando uno consume este tipo de sustancias a largo plazo no tiene ganas de comer. Entonces característica también una pérdida de peso en estos pacientes. ¿Tá? Estimulación psíquica y excitabilidad más o menos van de la mano de estos acá. ¿Cuál es el prototipo o la mayoría de las drogas son lo que es el MDMA? ¿Tá? Es el éxtasis, ¿tá? Que euforia, energía, deseo de sociabilizar, está todo pum para arriba de manera bastante importante. Efectos adversos, ¿tá? Porque claramente esto no es gratis. El hígado, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, ¿tá? Todas las neuronas que están de alguna manera siendo estimuladas constantemente necesitan descanso. Si yo no dejo que la neurona en algún momento repose, se me termina fundiendo y termino perdiendo neuronas. ¿Tá? Esto también tiene síntomas neurológicos, por eso la neurotoxicidad. Y acaso es un poco lo que ya hemos hablado. Vasoconstricción periférica, por eso tengo hipertensión. Broncodilatación, estimulación cardiorrespiratoria. Todo esto es sistema nervioso simpático. ¿Ah? Se pone a jugar un partido bastante interesante el simpático y de alguna manera puedo tener un colapso, lo que es pulmonar, un colapso respiratorio por todo esto que ustedes ven acá. Cosas interesantes. Cuando yo voy a buscar las anfetaminas en orina, me encuentro que va a durar más o menos la molécula dependiendo del pH. Entonces tenemos que a pH ácido, esto me parece bastante interesante como pregunta de prueba. Ya, entonces tenemos que a pH ácido, más o menos la vida media de lo que son estas sustancias andan entre 7 y 14 horas. En un pH alcalino es como que la cuestión se conserva un poco más y la puedo llegar a encontrar también. Barbitúricos, cosita pequeña para barbitúricos. Primero que nada, si las anfetaminas eran pum para arriba, los barbitúricos son pum para abajo, ¿tá? Sueños, sedantes, ¿tá? Se utiliza el fenobarbital, que es un anticonvulsivo, un fármaco anticonvulsivante, ¿tá? Y cuando uno tiene una intoxicación por estos fármacos, se da cuenta de que la persona está más letárgica, piensa más lento, está de verdad que con la vida le pasa más lento a esa persona. ¿Por qué? Porque justamente suprimen la actividad en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque tengo mucho cloro en lo que son las neuronas que me hiperpolarizan lo que es la membrana neuronal. ¿Tá? El fenobarbital es un anticonvulsivo que lo vamos a ver más adelante porque yo le tengo que sacar sangre a las personas para ver cuál es la cantidad de droga que tienen en la sangre para ver si estoy en un rango tóxico o en un rango terapéutico. Estos agentes tóxicos pueden detectarse entre una y varias semanas después del uso prolongado. ¿Tá? Lógicamente eso tiene que ser crónico. ¿Va? Les pinto ahí de negrito el cerebro haciendo referencia a la actividad neuronal suprimida. Después tenemos las benzodiazepinas, que conocemos nosotros un montón, que la utilizamos para descansar, para conciliar el sueño, cuando estamos con mucha ansiedad. Acá les traigo algunas de ellas: diazepam, alprazolam, flunitrazepam, que todas
de alguna manera son depresoras del sistema nervioso central. ¿Tá? Me bajan las revoluciones de manera importante y uno queda como más tranquilo. El tema con las benzodiazepinas es que habitualmente la gente la usa todos los días para dormir. Pero tenemos que saber que las benzodiazepinas, en realidad, tenemos como hasta 8 semanas para usarlas. ¿Por qué? Porque después generan dependencia. ¿Tá? La gente depende pura y exclusivamente de las benzodiazepinas para poder descansar, para poder dormir y generan tolerancia. Es decir, para producir el mismo efecto, yo necesito más, consumir más. Es por eso que hoy hay mucha dependencia y tolerancia para lo que son las benzodiazepinas y la gente quiere más, 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 más y más. Este uso prolongado, claro, me deprime el sistema nervioso central y nos plancha. Es más o menos con los barbitúricos. Me seda, me genera hipnosis, o sea, la gente no puede ni siquiera manejar cuando está bajo el efecto de lo que es las benzodiazepinas. También, por supuesto, son drogas que están a la mano y si se potencian con el alcohol para un posible intento de autoeliminación, son drogas que hay que tener mucho cuidado porque, bueno, tienen una relajación muscular, puede deprimir también el centro respiratorio. De verdad que cuando se usan eh, por fuera de su uso racional, son bastante peligrosas. Después se metabolizan por vía hepática y son excretadas por lo que es el riñón. Vamos a hablar de los cannabinoides, de la planta de la marihuana, la cannabis sativa, que genera desde la euforia, percepciones distorsionadas, sensación de gran bienestar, pero lo que a nosotros nos interesa es este componente que lo vamos a nombrar una vez sola, delta 9 tetrahidrocannabinol. Para nosotros ahora va a ser el THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis y es el que nosotros detectamos en lo que es el laboratorio. Cosas importantes tenemos que saber. Este metabolito yo lo puedo detectar en la orina entre 1 y 4 semanas después de la última ingesta. Por supuesto que va a depender de la dosis como de la frecuencia. Pero sepan que hasta un mes después de la última ingesta, si fue poderosa, con una frecuencia bastante importante, yo la puedo encontrar en la orina. Y en las concentraciones plasmáticas, si uno quisiera hacer la dosificación de cannabinoides en plasma, tenemos que saber que después de la ingestión oral, este THC, que es lo que el componente psicoactivo, aparece de 2 a 6 horas, el pico máximo, si se quiere. Cocaína. Tenemos dos formas, como sal de clorhidrato que viene en polvo, que es la que yo les quiero mostrar acá, y como base libre, que es, también se conoce como crack, que es la más potente y la que llega más rápido a la sangre. Cocaína, esto también lo vimos cuando vimos enzimograma muscular y el impacto que tenían estas drogas en lo que es el aumento de la CK y una posible rhabdomiólisis o infarto. ¿Qué pasa? Es un gran estimulante de lo que es el sistema nervioso central, puntualmente el simpático. Entonces, ¿qué pasa? Tengo taquicardia, tengo vasoconstricción, me aumenta lo que es la PA, estoy más alerta. Entonces, claro, todo esto, cuando tengo en exceso cocaína en la sangre, tengo un montón de señales excitatorias en lo que es el cerebro. Estimula todo lo que son los vasos sanguíneos que me genera vasoconstricción, por ende, tengo menos sangre que perfunde a lo que es el miocardio, que a su vez está latiendo más rápido, y tengo menos sangre que perfunde a lo que son los músculos. Esto me genera isquemia y me puede generar infarto o me puede generar rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo. Dijimos también que la rhabdomiólisis, como libera mioglobina, la mioglobina se filtra por el riñón y también el riñón termina sufriendo. Y puede haber pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, aunque sean jóvenes. Entonces, interesante lo que puede llegar a ser esta droga. Es detectable la cocaína entre 1 día y 3 días después del consumo. Y acá es algo interesante. Si para los que son consumidores crónicos, yo puedo encontrar cocaína en orina desde hasta los 10 a 22 días después de la última dosis. Es exactamente igual como la droga anterior, ¿no? Como es la marihuana. Dependiendo si soy crónico, dependiendo de la frecuencia y de la dosis, yo puedo llegar a encontrar cocaína en lo que es la orina hasta 22 días después de la última dosis.
Y esto es lo mismo que parecía, que les comentaba con el alcohol. El alcohol y la cocaína pasan la placenta, pueden llegar a generar algún tipo de malformación o algún retraso mental, desarrollo tardío, malformaciones uterinas. Entonces también se le debe dar un consejo breve a las mamás para que justamente no consuman este tipo de droga porque tiene un impacto directo en lo que es el recién nacido. Vamos a hablar de los opiáceos. El opiáceo que más podemos llegar a conocer es la morfina y el fentanilo a nivel de anestesia, porque los opioides tienen una importante función en lo que es el dolor. Para lo que es el manejo y la terapia del dolor, son de verdad que muy, muy poderosos. El tema es que, claro, estos opioides, cuando se utilizan en dosis bastante elevadas, generan una sensación de bienestar que de verdad los pacientes quieren tener esa sensación de bienestar todo el tiempo. Entonces hacen que consuman de alguna manera en exceso estos opioides que les dejo acá. ¿Cuál es la causa de esto? Los opioides tienen un impacto en lo que es el centro respiratorio y pueden generar una depresión respiratoria, disminuyendo lo que es la ventilación, acumulando CO2 y en definitiva disminuyendo el pH de la sangre con las consecuencias que también ya hemos estudiado. Entonces, bueno, ¿qué se hace en el laboratorio para poder detectar estas drogas? Se hacen diferentes test que cuando yo quiero detectar a todos los enfermos, o en este caso el título tendría que ser detectar a todas las personas que consumieron la droga que estoy buscando, ¿qué pasa? Yo debo de crear un test que sea muy sensible. Pues esta misma diapositiva nosotros ya la vimos cuando vimos valores de referencia. Cuando yo tengo una prueba muy sensible, detecto sí a todos los que consumieron, pero estoy metiendo en la misma bolsa a estas personas que no consumieron y la prueba a mí me da que sí consumieron. Es por eso que estas pruebas que dieron positivo deben de alguna manera se le debe realizar a estas muestras pruebas más específicas para justamente este, dejar por fuera a aquellos pacientes que verdaderamente no consumieron la droga. ¿Tá? Es frecuente la aparición de falsos positivos debido también a los que son las reacciones cruzadas, que ahora les voy a mostrar en la siguiente diapo. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy buscando el cannabis en un paciente y previamente estoy tomando AINES o algún analgésico porque tengo un dolor en cualquier otro lado, me puede dar positivo para cannabis. Esto es lo que yo les digo de las reacciones cruzadas. Entonces, es por eso que esta prueba del que me dio positivo para cannabis debe ser de alguna manera confirmado por algo más específico. Si no estoy informando que alguien que se tomó un ibuprofeno consumió cannabis. ¿Tá? Entonces ustedes vean que las benzodiazepinas también es una droga de abuso, que un falso positivo también son los AINES. ¿Tá? Y en realidad quizás no tiene nada que ver que le haya dado las benzodiazepinas positivas. ¿Tá? Entonces, todas estas sustancias de abuso, cuando dan positivas, deben ser confirmadas por un test más específico. Y esto me pareció interesante porque nosotros en el laboratorio utilizamos test que son inversos a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Nosotros cuando vemos un test inmunocromatográfico, vemos si hay dos rayas, habitualmente es positivo. Si vemos una raya sola, habitualmente es negativo. Entonces, lo que sucede acá con el tema de las drogas son reacciones entre el antígeno y anticuerpo que se dan a nivel de esta línea acá por donde corre la muestra, pero es por un test de competencia. La droga del paciente, que la intento simbolizar acá con estos triángulos marrones, va a tener que competir con una droga marcada que está justamente acá donde se coloca la muestra. Porque donde se coloca la muestra de alguna manera acá la droga marcada y la droga que llega a tener el paciente van a migrar juntos para darme una o dos rayas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente tiene la droga en la orina, la droga en la orina va a competir con estos drogas marcadas y ¿qué pasa? Va a desplazar a la droga marcada y cuando yo miro el test, esta droga marcada emite color, vamos a pensarlo así. Cuando yo veo la droga marcada, de alguna manera me aparece una raya sola que habitualmente para nosotros una raya es negativo. Bueno, una raya en estos test que son por competencia, ¿tá? Cuando compite la droga que tiene el paciente contra la droga marcada, una raya significa positivo.
Por ende, cuando el paciente no tiene lo que es la droga que estoy buscando en la orina, claro, no tengo droga que desplace a la droga marcada. Entonces la droga marcada es la que en definitiva termina uniéndose al anticuerpo que está en esta zona acá y termina dando la raya, que esto para nosotros en cualquier prueba sería positivo. En esta prueba de orina que estoy buscando drogas es negativo. Así que ojo con esto, hay que leer los insertos, a ver si todas los test inmunocromatográficos son así. Y bueno, a tener cuidado porque no es la primera vez que se informe un negativo como un positivo y un positivo como un negativo. Entonces, acá lo que se hace es, en esta zona donde va a ir la muestra, ya tenemos lo que es la droga marcada, se va a colocar la muestra del paciente, la orina, y lo que va a hacer es migrar. ¿Tá? Entonces acá se va a dar la competencia con la droga del paciente, si es que está, con la droga marcada que está en esta zona que van a migrar juntas. En este caso, ustedes ven que se marcó la segunda raya, entonces vamos a esta zona acá donde decimos que esto es negativo. Esto igual se los dejo acá. Son reacciones competitivas entre la droga y la droga marcada. Dice, la ausencia de una banda roja en la zona del test se interpreta como resultado positivo. Si no hay droga en la muestra, la banda roja en la zona del test evidencia un resultado negativo. ¿Tá? Esto es más o menos lo que le estoy leyendo acá, para no leerlo todo, es lo que les acabo de mostrar aquí. Entonces, en el laboratorio tenemos estos tipos de dispositivos donde solamente introduciendo estas lengüetas en lo que es la orina, vamos a ver qué tipo de droga está presente o no. Por ejemplo, en este dispositivo, acá tenemos la orina, este dispositivo detecta anfetaminas, THC, cocaína y MDMA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Arriba, acá, me da la información como si tuviera el inserto para que justamente yo no me confunda. Me dice, una raya es positivo, dos rayas es negativo y es no válido cuando aparece de esta manera. Cuando uno, voy a pasar para atrás, cuando uno sumerge esta tira en lo que es la orina, empiezan a migrar justamente la orina y empieza a darse la reacción, con la competencia comienza a darse entre la orina del paciente y la droga marcada. Entonces, ¿qué vemos acá? Que para anfetaminas tenemos que es positivo, para THC y para cocaína tenemos que es negativo, y para MDMA tenemos que es positivo. ¿Tá? Esto es lo que yo les mostraba. Esto es lo que se llama cutoff o el nivel mínimo necesario de droga para que de alguna manera el test me dé positivo. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, yo puedo haber consumido benzodiazepinas, pero quizás lo que consumí de alguna manera no es suficiente y no llego a los 300 nanogramos mililitros y capaz que el test me da negativo, pero que me dé negativo no significa que no tenga. ¿Tá? Lo mismo si me da positivo. Si me da positivo es la presencia de benzodiazepinas, no significa que estoy intoxicado por benzodiazepinas. ¿Tá? Esto más o menos para complementar lo que habíamos hablado en las diapos anteriores, y acá les pongo también lo que es el periodo de detección, donde la cocaína, como les comentaba, si soy frecuente en el uso de cocaína y con bastantes dosis al día y mucha frecuencia, la puedo llegar a detectar hasta 22 días después. Lo mismo pasa con lo que son los cannabinoides. Bien, entonces hablamos de estos cuatro, hablamos de todo lo que son las drogas en orina y vamos a hablar ahora de lo que son estos fármacos que son de uso terapéutico, es decir, el médico los receta, porque ustedes ven que acá tenemos varios anticonvulsivantes, medicación para lo que es la estabilización del humor y digoxina que me ayuda a lo que es medicación cardiológica, si se quiere, ¿tá? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo que monitorizar estos fármacos? Porque muchos de ellos tienen un rango terapéutico muy estrecho y si yo me paso para arriba, empiezo a estar en un rango tóxico y por debajo no me alcanza para cumplir los efectos que yo necesito. Entonces, si estoy por debajo de, por ejemplo, del rango mínimo del ácido valproico, el paciente capaz que comienza a convulsivar. ¿Tá? Es por eso que yo necesito de alguna manera monitorizarlo. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que yo quiero en el laboratorio monitorizar? Aquellos que, por ejemplo, tienen efectos adversos y van de la mano cuando tengo mucha concentración, ¿tá? Me paso de lo que es el rango terapéutico y entro en el rango tóxico.
aquellos que yo necesito una concentración para ver si entro en un rango que ya está establecido, donde el rango es muy estrecho, es muy pequeño el rango terapéutico y yo no quiero estar ni por encima ni por debajo, cuando de alguna manera es muy difícil de monitorizar a través de variables clínicas, porque por ejemplo, un anticonvulsivante, si el paciente no convulsiona, yo puedo presuponer que de alguna manera el rango está en el rango terapéutico, el valor está en el rango terapéutico, ¿tá? Eso no lo puedo presuponer con variables clínicas para otro fármaco, por ejemplo, por eso lo necesito monitorizar, ¿tá? Cuando la variabilidad es importante, cuando quizás la dieta del paciente interfiere o el paciente consume una batería de fármacos que entre ellos compiten por la depuración, entonces yo de verdad que quiero ver este, cómo está ese fármaco, y bueno, y la concomitancia con otros fármacos justamente entra en lo mismo que este renglón de acá arriba. Hay dos cuestiones que nosotros tenemos que aprender ahora y se las voy a mostrar con un cuadrito ahora, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es cómo se da la absorción, cómo eso se distribuye, cómo se metaboliza, es decir, todo lo que el cuerpo le hace a la droga. Esto es como una definición muy poco académica, pero nos acordamos que la farmacocinética, cinética es de curva. Es lo que el cuerpo le hace a la droga. Después tenemos la farmacodinamia, que es la función propiamente de la droga en el cuerpo, cómo potencia los receptores, cómo inhibe vías metabólicas, es decir, lo que el fármaco le hace al organismo. ¿Tá? Tiene que ver con lo que son los mecanismos de acción. Entonces, la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace a la droga, se estudia a través de esta curva que voy a pasar a comentarles ahora. ¿Qué pasa? La liberación la vamos a dejar para más adelante, pero cuando uno consume cierta droga, cierta sustancia terapéutica para generar un beneficio, lógicamente, se da un fenómeno de absorción, la droga se distribuye en toda la economía, se metaboliza y se elimina. Y de alguna manera tiene este tipo de curva. ¿Qué significa este tipo de curva? Acá yo tengo la concentración mínima efectiva, o sea, lo mínimo que necesito para que haga efecto, la concentración terapéutica, ¿da? Es esta acá, y por encima tengo lo que es la concentración tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habitualmente, si estamos hablando de una droga que nunca consume, una droga, estamos hablando para beneficiosa, una droga que puede ser un anticonvulsivante, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando uno consume el anticonvulsivante, llega un momento, o el antibiótico, lo que sea. Acá les estoy mostrando lo que es la farmacocinética. Lo que sucede es que la concentración de ese fármaco comienza a elevarse porque hay una absorción, llega un momento que tiene un pico y después ¿qué pasa? ¿Por qué empieza a caer? Porque esa droga sale de la sangre, comienza a distribuirse en los diferentes tejidos y también empieza a metabolizarse y después se elimina. Es por eso que tiene esta bajada. ¿Tá? Es muy interesante porque uno acá entiende porque muchas veces nos hacen tomar un antibiótico cada 8 horas, ¿tá? Que ahora se los voy a mostrar en una diapo más adelante. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Era esta misma diapo. ¿Qué pasa? Cuando a mí me dicen tomate un fármaco cada 8 horas, es porque ya se sabe que el pico es a las 8 horas y después empieza a bajar. Cuando yo tomo el fármaco a las 8 horas, la segunda dosis, por decirlo de alguna manera, ya está pensado que cuando la primera dosis está bajando y yo tomo la segunda, se cruzan en lo que es la concentración mínima efectiva. Es para que de alguna manera la concentración de fármaco siempre esté en la sangre por encima de determinado nivel para que, por ejemplo, la bacteria siempre esté frente a una concentración de antibiótico y no tenga cómo escapar. ¿Tá? Cuando la gente agarra y dice, ah, no, me tomé como 4 pastillas seguidas para que todo sea más rápido, lo único que está haciendo es elevar este pico a estas concentraciones tóxicas que claramente no tienen nada de beneficio. ¿Tá? Es por eso que esta gráfica nos ayuda a entender porque cuando nos dicen que es cada 8 es cada 8 y si nos dicen que es cada 12 es cada 12. ¿Tá? Después hay diferentes cuestiones matemáticas que calculan el área bajo la curva para poder hacer la predicción de, por ejemplo, cómo va a ser la eliminación, dónde van a estar los picos y demás. Cosas que a nosotros mucho no nos interesan en el laboratorio, pero sí me pareció interesante mínimamente comentarlas.
Después de lo que es la farmacodinamia, es lo que el fármaco le hace al cuerpo, hay diferentes definiciones también. Por ejemplo, algo que se llama potencia, es la cantidad del fármaco necesario para un determinado efecto. Por ejemplo, si yo necesito, estoy hablando así algo a lo bruto, si yo necesito 3 pastillas del fármaco A para generar un efecto y del fármaco B necesito una sola pastilla para el mismo efecto, el fármaco B tiene más potencia. ¿Tá? La eficacia es la capacidad del fármaco para estimular determinada función y no otra. Un efecto agonista es que tengo una droga que me genera el mismo efecto que una sustancia endógena, ¿tá? Y un efecto antagonista es que justamente hace lo contrario a la molécula endógena, una función que justamente quiero evitar. Ejemplos de esto hay un montón, claramente no lo vamos a entrar a detallar. Entonces, acá lo que les traigo tiene que ver con lo que es la liberación, y acá les traigo la mnemotecnia que siempre se utiliza, que es LADME, para la primera letra de cada una de estas renglones acá. Nosotros tenemos fármacos de lo que es liberación rápida, es decir, una vez que se absorbe, ingresa todo en lo que es la sangre, o sea, tiene una biodisponibilidad bastante importante. Estos son los fármacos de liberación rápida. Y después tenemos los fármacos de liberación lenta, o sostenida, que de alguna manera tienen un pico, pero se quedan como liberándose, o sea, están diseñados para que en lo que es el intestino queden liberándose a este bajo ruido. ¿Tá? Si ustedes ven, el fármaco de liberación inmediata en algunos momentos puede llegar a superar la concentración tóxica y esto sería un problema. La ventaja de los que son liberación sostenida es que justamente yo tengo las concentraciones plasmáticas de alguna manera en un rango terapéutico por más tiempo, ¿tá? Cosa que no me pasa con lo que son los de liberación inmediata, porque ustedes imagínense que acá yo de alguna manera, o mejor dicho acá, ya pierdo lo que es la concentración mínima efectiva, entonces tendría que tomar otro para poder suplir lo que, y que no, y que la concentración mínima efectiva siempre esté por encima de esta, ¿no? En cambio, en la de preparación sostenida, yo de alguna manera los fármacos los espacio entre dosis y dosis porque justamente tienen este comportamiento. Entonces, acá les traigo un dibujito para ir hablando de lo que estamos conversando y ponerlo un poquito más en tierra. Esta pastilla es la que este humano ingiere y acá se va a dar todo lo que es la liberación, que tenemos que es rápido o lenta dependiendo justamente del fármaco. ¿Qué pasa? Todo esto acá, dependiendo si la liberación es lenta o rápida, se va a dar la absorción, que esta absorción va a depender también de si el paciente tiene vómitos, diarrea, si esto es grande molecularmente, si es chico molecularmente, o sea, muchas cuestiones interfieren para que este fármaco se absorba y llegue a la sangre. Lo que llega a la sangre se llama biodisponibilidad y justamente es el fármaco que efectivamente se absorbe. Si yo tengo una diarrea, menos fármaco de lo habitual se va a absorber porque justamente tengo quizás todo inflamado, todo irritado el intestino y todo sigue y se va con la diarrea. Es por eso que justamente cuando estamos con diarrea, nos avisa de que, bueno, justamente la cantidad de fármaco que se puede absorber es menor. Pero hay algo que se absorbe y llega a dónde. Naturalmente, lo primero, el primer filtro donde pasa es el hígado, donde el hígado detecta esto y empieza a metabolizarlo. ¿Tá? Es lo que se llama la metabolización del primer paso. Ustedes ven que por más que yo ingerí algo con cierta cantidad, lo que llega al hígado no es lo mismo que ingerí por estas diferentes cuestiones que les muestro acá. Y a su vez el hígado va a poder eliminarlos, ¿tá? Va a empezar la metabolización de ellos. Entonces ustedes ven acá dos conjuntos de moléculas, pero claro, una sola sigue, que es la que el corazón y la que el corazón me va a ayudar a distribuirlo al resto de los compartimentos, que acá viene la distribución. ¿Tá? Tenemos que hay fármacos que penetran mucho más en los tejidos, que van hasta el tejido muscular, tejido adiposo, hasta el hueso, ¿tá? Y hay otros fármacos, o sea, los primeros son los liposolubles, y después tenemos los segundos, los hidrosolubles, que son los que se quedan en el plasma, ¿tá? Lo que no pasan hacia otros órganos. Entonces, cuando uno saca sangre, también tiene que ver si es un fármaco hidrosoluble, liposoluble, por ejemplo, una persona súper obesa, tengo mucho tejido adiposo donde el fármaco liposoluble puede ir. Entonces, claro, voy a tener menos concentración de fármaco en sangre, que es donde yo quiero que actúe. ¿Tá?
También se tiene en cuenta la cantidad de albúmina, porque claro, cierta parte del fármaco, ¿con quién va a viajar? Con la albúmina. Entonces, si yo tengo una hipoalbuminemia, más fármaco libre voy a dar. O sea, voy a dar, no, voy a tener. Lo que voy a darle al paciente quizás sea un poco menor de la dosis habitual, porque si le doy la dosis habitual, más fármaco libre va a haber y quizás en vez de llegar al rango terapéutico, me termino pasando para un rango tóxico. Y después tenemos lo que es la eliminación. Estoy siguiendo la mnemotecnia, ¿verdad? Es que tenemos la eliminación que se da principalmente por vía renal, propiamente del fármaco o de sus metabolitos. Y acá les intento poner como cuáles son las diferentes enfermedades que de alguna manera me pueden alterar la curva que les mostré anteriormente. Estas enfermedades pueden hacer que cuando yo pienso que estoy en una dosis terapéutica, quizás estoy en un rango tóxico, porque el paciente quizás tiene una enfermedad renal crónica y no lo eliminó como yo pensé que lo iba a eliminar. Es por eso que los fármacos se monitorizan, ¿ah? Porque ustedes ven que tengo un montón de variables que pueden hacer que el paciente en vez de estar en un rango deseado, esté en un rango tóxico. Dicho esto, tenemos nosotros que para el monitoreo de fármacos, cuando nos mandan a que dosifiquemos algún fármaco, es necesario saber qué dosis toma el paciente, por dónde se la están administrando, porque si se la están administrando por vena, la cantidad de fármaco que voy a encontrar va a ser distinta al que si el fármaco se lo están dando por vía oral, por todo lo que vimos. Necesito saber la última dosis, necesito saber la hora de extracción, si es plasma o suero, y si quieren el pico o el valle. Esto es fundamental y es lo que vamos a desglosar ahora. ¿Qué pasa? Hay fármacos que vamos a imaginarnos que este es el rango terapéutico acá y de acá para arriba es el rango tóxico. Hay fármacos que yo doy una dosis de fármaco y vieron que estoy lejísimo de llegar al rango terapéutico. Entonces, cuando está bajando, doy otro para que justamente sea como un trampolín, por decirlo de alguna manera, y después cuando va bajando doy otro y doy otro y doy otro hasta que perdón, hasta que ustedes ven que se generan estas ondas que justamente termino en lo que es el rango terapéutico. Pero muchas veces pueden pasar, para que pase esto, entre 4 y 5 vidas medias. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la vida media, en el ejemplo anterior del antibiótico le puse que eran 8 horas? 4 vidas medias, estamos hablando que capaz es más de un día, ¿tá? Para llegar a esto. Entonces, cuando a mí me piden lo que es el valle o cuantificar el pico que viene específicamente en la boleta, lo que me están diciendo es que cuando me dicen valle, quieren ver cuál es la concentración mínima que que el paciente tiene en este momento en la sangre. ¿Cuándo van a sacar sangre para nosotros cuantificar el valle? La sangre para cuantificar el valle se saca antes de la próxima dosis, ¿tá? Porque si yo saco claramente esto acá, cuando aumenta la concentración en sangre, es porque acá hubo una dosis. Bueno, antes de darle la dosis, esta dosis al paciente, se le saca sangre y eso es lo que se llama valle. Cuando a mí me dicen la muestra que te vamos a mandar es para que vos cuantifiques el pico, significa que la droga el paciente la consumió, se esperaron cierta cantidad de horas, que para cada fármaco es distinto, y ellos sacan sangre acá. Es por eso que la última dosis y la hora de extracción es muy importante para saber qué es lo que estoy midiendo. Si ellos, por ejemplo, no sé, le dieron el fármaco al paciente, ¿tá? Y a las 6 horas sacan sangre y me dice que quieren cuantificar el valle, claramente están errados del concepto, ¿tá? Acá le erraron y vieron la gráfica al revés, ¿tá? Pero me parece interesante el concepto de pico y de valle y es cuando yo tengo una concentración, si se quiere, un rango terapéutico al cual llegué después de haber superado diferentes vidas medias. Esto, donde de alguna manera nosotros tenemos esta estabilidad del fármaco, se denomina periodo estacionario. Y acá se los pongo. Es el periodo que tarda un fármaco en alcanzar concentraciones constantes en el cuerpo, cuando se administra de forma regular. En este caso son 4 vidas medias. ¿Tá? Que habría que ver el fármaco puntual, cuál es la vida media de este fármaco y ver cuántos son en horas 4 vidas medias para que esto se estabilice.
Esto que se llama es periodo estacionario. Cuando me piden a mí el valle y el pico, yo ya sé que ya están en este periodo. ¿Por qué es interesante también? Porque imagínense que le dan una dosis y me piden el pico, perdón, el valle acá, pero claramente si tiene 4 vidas medias, siempre cuando uno dosifica antes de las vidas medias necesarias, siempre voy a estar por debajo de lo que es el rango terapéutico. Entonces, para nosotros, como que estamos trabajando en el laboratorio, tenemos que tener estos conceptos claros porque muchas veces los pacientes están por debajo de la dosis, perdón, del rango terapéutico y es porque se sacó sangre antes de lo que se tendría que haber sacado. Entonces, acá lo que traigo, esto no es para que se lo aprendan de memoria porque están todos los libros, pero ustedes vean como, por ejemplo, acá les dejo fármacos antiepilépticos que les dejo un montón de fármacos, ¿no? Aminoglucósidos, o sea, todo lo que son antibióticos, la banco también antibióticos, broncodilatadores, antiepilépticos, y vean que me pone concentración pico y concentración valle. La gran mayoría, todos tienen, ustedes ven lo que es la concentración valle. Ahora, no todos tienen concentración pico, porque capaz que no lo requiere. Vieron que acá, concentración pico, unos pocos tienen. Entonces acá saco una flecha de lo que es el valle para que ustedes ven, no para que se lo aprendan, pero vean, por ejemplo, cómo esto se dosifica para lo que son los antiepilépticos. ¿Por qué? Porque si yo estoy por debajo de lo que es el valle, de lo que es lo mínimo necesario para que el fármaco tenga el efecto que yo quiero, si yo estoy por debajo de esto, es muy probable que el paciente me convulsive. Entonces, todos los médicos se preocupan de que cuando están dando un antiepiléptico, el valle sea entre estos valores para yo quedarme tranquilo y que de alguna manera el paciente no tenga una convulsión. Por otro lado, les dejo a algunos de los fármacos que se les busca el pico, ¿tá? Porque si yo supero esta dosis, este rango acá arriba, el paciente puede llegar a intoxicarse y por supuesto que acá tenemos dos fármacos que tienen efectos adversos sobre el riñón. Y acá lo que les traigo es sacado del libro Velázquez de farmacología, cuánto es este periodo estacionario en diferentes fármacos. Ustedes ven que acá, por ejemplo, tenemos que tenemos, por ejemplo, que el equilibrio en días de la carbamazepina, o sea, para que la carbamazepina esté dentro del rango que yo quiero, más o menos demora entre 7 y 24 días. Vean que acá, por ejemplo, la fenitoína, más o menos entre 5 y 17 días, es lo que ocupa, lo que le demora en llegar a este periodo estacionario. ¿Y cómo hago yo para de alguna manera no esperar tantos días? Bueno, lo que se hace es una dosis carga, es decir, se da de pique cierto nivel de fármaco que de alguna manera alcanzo rápidamente las concentraciones que yo necesito, ¿tá? Para que después solamente tenga que hacer el mantenimiento, ¿tá? Pero vean que uno piensa que el periodo estacionario quizás era mucho menor en días, pero acá les traigo ejemplos donde de verdad hay que esperar bastante tiempo para que de alguna manera esto llegue a lo que es el equilibrio. Dos palabras de los fármacos. Acá les muestro, estos son los fármacos que se monitorizan. Amicacina, banco y genta son antibióticos. Se monitorizan porque vean, la amicacina, nefrotoxicidad, la vancomicina, nefrotoxicidad, la gentamicina, nefrotoxicidad, además de la ototoxicidad, ¿verdad? No lo vamos a dejar de lado, pero por eso es que se monitorizan. Lo que es carba, fenobarbital, fenitoína y ácido valproico, vean que todos son anticonvulsivantes. Es necesario monitorizarlos porque si estoy por debajo de lo que es el valor, si estoy por debajo del valle, es muy posible que el paciente pueda convulsivar. Después la digoxina se utiliza para lo que es el corazón, para ayudar al bombeo del corazón y tiene un rango terapéutico muy estrecho. Entonces yo lo tengo que monitorizar porque si doy de más, lo puedo estar intoxicando al paciente. Lo mismo pasa con el litio. Si doy más de lo normal, el paciente entra en ataxia, letargo, piensa más lento, lo estoy intoxicando de litio, aumenta su obesidad incluso. Por ende, si estoy por debajo, de alguna manera no va a estar cumpliendo lo que es el rol de antidepresivo y bueno, claramente eso no está bueno.
Chicos, nada, hemos llegado hasta el final, intenté ser lo más claro con las diapos, así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran y lo conversamos. Así que bueno, nada, nos vemos la próxima y saludos para todos.